Maté a mi hermano con mis propias manos. No con un cuchillo, sino con la verdad que él había enterrado durante años. Y mientras su cuerpo se convulsionaba en el suelo de la bodega familiar, solo pude susurrar: esto es por mamá. El sol de Sevilla quemaba mi piel como si el mismísimo diablo me aprobara. Pero en ese instante, supe que el infierno no era un lugar, sino el vacío que deja la traición cuando te roba el último aliento de confianza. Y entonces, entre sus últimos jadeos, una moneda rodó de su bolsillo la misma marca grabada que había perseguido en sueños, revelando que no era solo sangre la que nos unía, sino un secreto que me convertía en el monstruo que él siempre había sido. Me llamo Javier Ruiz, y en Sevilla, donde el Guadalquivir susurra secretos a las alcantarillas, crecí creyendo que la familia era el único tesoro que valía la sangre. Nací en el barrio de Santa Cruz, en una casa de paredes encaladas que olían a azahar y a vino rancio, hijo de un herrero y una costurera que soñaban con dejar atrás la pobreza de sus padres andaluces. Mi hermano mayor, Antonio, era el sol de la casa, alto, de ojos negros como el betún, con esa sonrisa que desarmaba a las vecinas y hacía que papá se enorgulleciera hasta las lágrimas. Yo era el eclipse, el flaco de las gafas rotas, el que leía libros polvorientos en la biblioteca municipal mientras él conquistaba las calles con su carisma. Desde niños, jugábamos a los contrabandistas en las callejuelas laberínticas, fingiendo que las monedas de peseta que robábamos de la hucha de mamá eran fortunas ocultas en las ruinas de la Inquisición. Un día, Javi, seremos ricos de verdad, me decía Antonio, lanzando una moneda al aire y atrapándola con la gracia de un torero. Yo asentía, fascinado por cómo el metal brillaba bajo el sol implacable de Andalucía, ignorando las grietas en su risa que, con el tiempo, se convirtieron en abismos. Papá murió cuando yo tenía 12 años. Un accidente en la forja, una barra de hierro que se soltó y le aplastó el cráneo como a un melón maduro. El funeral fue un río de viudas vestidas de negro, llorando bajo las bugambillas que trepaban por las rejas del cementerio de San Fernando. Mamá, con sus manos callosas ahora inertes sobre el rosario, me miró por primera vez como si yo fuera el único ancla que le quedaba. Cuida de tu hermano, Javier. Él es el fuerte, pero tú eres el que ve lo que otros no ven. Antonio, con 16, ya trabajaba en un taller mecánico, trayendo billetes arrugados que mamá guardaba en una lata oxidada bajo la cama. Yo, en cambio, me perdí en los libros de historia, obsesionado con las leyendas de tesoros escondidos por los moriscos durante la Reconquista. Años después, cuando cumplí 25, Antonio anunció que había encontrado el golpe de suerte. Habíamos heredado la casa familiar tras la muerte de mamá de un cáncer que la devoró en silencio, dejando solo deudas y un jardín seco, y él insistió en venderla para invertir en un negocio. Es una oportunidad, Javi. Un amigo de Madrid me ha puesto en contacto con un importador de antigüedades. Monedas antiguas, reliquias de la época romana. Sevilla está llena de coleccionistas ricos que pagan fortunas por un denario con la efigie de César. Su voz vibraba con esa energía maníaca que siempre precedía sus promesas. Y yo, tonto de mí, creí. Firmamos los papeles en una notaría húmeda del centro. Y con el dinero de 80.000 euros que parecieron una lluvia de maná, Antonio desapareció por semanas, regresando con maletas llenas de cajitas de terciopelo y excusas sobre contactos en Gibraltar. El negocio despegó como un cohete en la feria de abril. Abrimos una tiendecita en la calle Sierpes, Ruiz Antigüedades, con vitrinas que brillaban bajo luces LED y un letrero de neón que parpadeaba como el corazón de la ciudad. Antonio era el rey, charlaba con los turistas ingleses en un spanglish fluido. Seducía a las señoras de la alta sociedad con anécdotas inventadas sobre cada pieza. Yo manejaba los libros, catalogando cada moneda con la meticulosidad de un monje medieval.
fascinado por las marcas grabadas en el metal, símbolos de emperadores caídos, de traiciones imperiales que resonaban en mi propia sangre. Mira esta, Javi, me decía él una noche, pasándome un aureo romano con una cruz incisa en el reverso. La marca del traidor. Dicen que quien la encuentra hereda la maldición. Reíamos, pero en el fondo, yo sentía un escalofrío, como si el pasado susurrara advertencias. Pronto, el dinero fluyó. Compradores de Barcelona. Un duque de Córdoba que pagó 10.000 por un collar visigodo. Contratamos a Elena, una contable de ojos verdes y risa contagiosa, que se convirtió en el pegamento de nuestra sociedad. Ella era la mediadora perfecta, calmaba las rabietas de Antonio cuando un lote llegaba defectuoso, y me animaba a salir de mi caparazón, arrastrándome a tascas donde el jamón ibérico se derretía en la lengua y el vino tinto borraba las dudas. Sois como los hermanos Caramazo, pero con menos vodka y más sol, bromeaba ella, y yo me sonrojaba, ignorando cómo Antonio la miraba con hambre de lobo. Pero las grietas aparecieron sutiles, como el polvo en las grietas de las murallas almohades. Empecé a notar que las cuentas no cuadraban, monedas listadas en el inventario que desaparecían, pagos en efectivo que Antonio anotaba como gastos misceláneos. Una noche, revisando los libros a la luz de una lámpara de aceite en un capricho romántico de la tienda, encontré la primera anomalía, una transacción de 15.000 euros a una cuenta offshore en las Islas Caimán, firmada con la inicial de Antonio. Debe ser un error, me dije, el corazón latiéndome como un tambor flamenco. Al día siguiente, se lo mencioné casualmente mientras almorzábamos en la Plaza de España, bajo los azulejos que narraban conquistas olvidadas. Hermano, ¿qué es esto de Caimán? Suena a película de espías. Él soltó una carcajada que resonó en las palomas, pero sus ojos se endurecieron como el acero de la forja de papá. Negocios, Javi. Cosas de importadores. No te preocupes, tu cabecita de ratón de biblioteca. Elena notó mi inquietud esa misma tarde, mientras clasificábamos un nuevo envío de denarios fenicios. Javier, pareces un fantasma. Antonio otra vez con sus locuras. Asentí, y por primera vez, le conté mis sospechas. Ella suspiró, revolviendo papeles con dedos elegantes manchados de tinta. Es ambicioso, eso es todo. Pero si quieres, puedo auditar las cuentas en profundidad. Somos un equipo. No, su mano rozó la mía. Un toque eléctrico que me hizo olvidar las sombras por un instante. En ese momento, la quise como a una hermana, o quizás algo más, un faro en la niebla de la codicia de Antonio. Las semanas siguientes fueron un torbellino de ventas récord. Celebramos el primer aniversario de la tienda con una fiesta en el patio de nuestra casa renovada, ahora un dúplex con vistas al río, donde el flamenco en vivo hacía vibrar las baldosas y el olor a paella se mezclaba con el jazmín. Antonio brindó con cava francés, su brazo alrededor de los hombros de Elena, y yo bebí en silencio, observando cómo la moneda marcada de esa del áureo romano reposaba en su bolsillo, como un talismán maldito. «Por la familia Ruiz», gritó él, y todos aplaudimos, pero en mi pecho, una semilla de duda germinaba, regada por el vino amargo de la sospecha. Poco a poco, las visitas de Antonio se espaciaron. Pasaba noches en Madrid, cerrando tratos con coleccionistas, regresando con maletas más ligeras y ojeras profundas. Elena y yo nos acercamos en su ausencia, compartíamos cenas tardías en la tienda, hablando de sueños, ella de abrir su propia galería en Barcelona, yo de escribir un libro sobre las monedas como espejos del alma humana. Una noche de lluvia torrencial, cuando el Guadalquivir se desbordaba como mis emociones, la besé bajo el toldo de la tienda. Fue torpe, desesperado, y ella respondió con una ternura que me rompió. Javier, eres el bueno de los dos, murmuró, y en ese beso,
Creí que podíamos salvarnos mutuamente de la tormenta que se avecinaba. Pero la tormenta llegó con la fuerza de un vendaval siroco. Una mañana de octubre, con el aire cargado de hojas secas, recibí una llamada de un cliente furioso, un empresario de Valencia que había pagado 20.000 por un lote de monedas auténticas que resultaron ser falsificaciones burdas, con marcas grabadas por máquinas chinas. Me han timado. Ruiz, vuestro nombre está en la mierda ahora, colgué temblando. Y cuando confronté a Antonio esa tarde en la trastienda, su rostro se contorsionó en una máscara de furia. Son exageraciones. Javi, el mercado es así. Todo el mundo corta esquinas. Pero yo había visto los documentos, facturas de proveedores dudosos en Tánger, envíos sin declarar que olían a evasión fiscal. Esto no es cortar esquinas, es un precipicio. ¿Cuánto has robado? ¿Antonio? ¿De nosotros? Él me empujó contra la pared. Su aliento a tabaco y mentiras. ¿Robado? Eso crees de tu hermano. He hecho esto por ti. Por mamá. Por el legado de papá. Si no arriesgas, no ganas. Elena entró en ese momento, testigo silenciosa de la grieta que se abría en nuestra hermandad. Basta. Los dos. Intervino ella. Su voz un bálsamo tembloroso. Hablemos con un abogado. Podemos arreglarlo. Pero en los ojos de Antonio, vi algo nuevo, no rabia, sino cálculo frío, como un jugador de póker midiendo la apuesta. Esa noche, solo en mi habitación, saqué la lata de mamá de debajo de la cama, aún guardaba algunas pesetas antiguas, reliquias de mi infancia. Entre ellas, encontré una moneda desconocida, un real de plata del siglo XVII, con la misma marca cruzada que el áureo de Antonio. El corazón me latió con fuerza. ¿De dónde venía? Recordé las historias de abuelo Ruiz, el abuelo rico que vivió en Córdoba y que papá mencionaba en susurros. Un hombre que había amasado fortuna en el comercio de antigüedades durante la posguerra, pero que se distanció de la familia por secretos oscuros. Era posible que esta marca fuera un hilo del pasado. Decidí investigar. Al día siguiente, mientras Antonio estaba en otra reunión, visité la biblioteca de la Universidad de Sevilla, hundido en tomos polvorientos sobre numismática española. Las horas se fundieron en un laberinto de páginas amarillentas, hasta que di con un artículo sobre la marca de los traidores, un símbolo usado por contrabandistas en el siglo XVIII para marcar monedas falsificadas. Un código que significaba sangre por sangre. Mi pulso se aceleró. ¿Estaba Antonio reviviendo una maldición familiar? Elena me encontró allí al atardecer, exhausta pero determinada. He auditado las cuentas, Javier. Faltan más de 100.000 euros. Y hay transferencias a una cuenta a nombre de tu abuelo. El mundo se inclinó. Abuelo Ruiz, el fantasma rico que nunca conocí, ¿estaba tirando de los hilos desde la tumba? Regresamos a la tienda en silencio. El peso de la revelación como una losa sobre nuestros hombros. Antonio nos esperaba, con una botella de brandy en la mano y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hablemos como familia, dijo, pero en su voz oí el eco de la traición que aún no comprendía del todo. Afuera, la noche de Sevilla caía como un velo, y en mi bolsillo, la moneda marcada ardía como una brasa. La confrontación en la trastienda fue como una corrida sin toro, solo furia ciega y capes rojos de mentiras ondeando en el aire viciado. Antonio se paseaba como un matador herido, gesticulando con el brandy que salpicaba el suelo de baldosas hidráulicas. Abuelo, ¿de qué coño habláis? Ese viejo chivo murió antes de que nacierais vosotros dos. Pero sus ojos traicionaban el pánico. Desviándose hacia la vitrina, donde reposaban las piezas más valiosas, le incluyendo. Noté con un nudo en la garganta. El áureo romano con la marca cruzada. Elena, siempre la pacificadora, extendió los libros contables sobre el mostrador como un mapa de batallas perdidas. Mira, Antonio. Transferencias mensuales desde hace 2 años.
50.000 a una fundación en Córdoba. Herencia Ruiz. Y las monedas falsificas. Vienen de un taller en Marruecos. No de proveedores legítimos. Su voz era firme, pero temblaba en los bordes, como el Guadalquivir lamiendo los muelles en marea baja. Yo permanecía mudo, la moneda de mamá apretada en mi puño, su borde cortándome la palma como un recordatorio de que la sangre familiar podía sangrar. Él se detuvo, el vaso colgando flojo de su mano. Por un instante, vi al niño que me protegía de los matones en el colegio, al hermano que juró ante la tumba de papá que nunca nos separaríamos. Está bien, murmuró finalmente, derrumbándose en una silla de mimbre. Os lo contaré todo. Pero jurad que no llamaréis a la policía. No todavía. Asentimos, Elena y yo, unidos en una frágil tregua. Y entonces, bajo la luz mortecina de la lámpara, Antonio desenterró el secreto que nos devoraría a todos. Resultó que abuelo Ruiz no era un fantasma inocente. Durante la dictadura de Franco, había sido un colaboracionista, traficaba en arte robado de familias republicanas, monedas y joyas confiscadas en las purgas postguerra. Amasó una fortuna en las sombras de Córdoba. Pero cuando papá, su hijo menor, se rebeló casándose con mamá, una costurera de origen gitano, sangre impura para el viejo, lo desheredó. Papá nunca nos habló de él por eso, explicó Antonio, su voz ronca como grava. Pero hace 3 años, encontré cartas en el ático. Abuelo estaba vivo, enfermo en una mansión en las afueras de Córdoba, y buscaba un heredero. Me contactó, Javi. Dijo que tú eras demasiado blando, un intelectual sin agallas. Me ofreció la herencia si demostraba mi valía trayéndole piezas auténticas o lo que parecieran auténticas para vender en el mercado negro. El horror me golpeó como un mazazo. ¿Y las falsificaciones? ¿El dinero robado de nuestra tienda? Él bajó la mirada. El brandy olvidado. Era para pagarle. Me chantajeaba con revelar todo, que papá había muerto pobre porque abuelo lo había arruinado en secreto, pagando deudas con sobornos. Si no cooperaba, nos hundiría a los dos. Elena. Lo siento, te involucré sin querer, falsificando facturas para que pareciera legítimo. Ella se tensó a mi lado, su mano buscando la mía bajo la mesa, pero en sus ojos vino solo traición, sino una compasión que me aterrorizaba al piedad por el monstruo que era mi hermano. Pasamos la noche planeando, confrontaríamos a abuelo en persona, exigiríamos pruebas y cerraríamos el ciclo. Es justicia poética, dijo Elena, su acento catalán suavizando las palabras ásperas. La marca en las monedas. Es el sello de abuelo. Las usaba para marcar lo robado. Yo asentí, pero en mi interior, la semilla de venganza ya brotaba, enredándose con raíces de rabia. ¿Cómo podía Antonio, mi sol, haberse vendido al diablo por oro manchado? Al amanecer, conducimos hacia Córdoba en el viejo Seat de la tienda, el paisaje andaluz desplegándose como un tapiz de olivares plateados bajo un cielo implacable. Antonio iba al volante, silbando un fandango nervioso. Elena dormitaba contra mi hombro, su aliento cálido un bálsamo efímero. Yo giraba la moneda en mis dedos, trazando la marca con la uña runa cruz torcida, como venas rotas. ¿Crees que nos perdonará, Javi? Murmuró Antonio en un semáforo de écija. No se trata de perdón, respondí, mi voz un filo. Su trata de verdad. La mansión de abuelo era un relicario del pasado, un cortijo fortificado en las colinas de la sierra, con muros de cal y torres que evocaban fortalezas nazaríes. Un mayordomo encorvado nos abrió las verjas, su mirada opaca como el Ebro en invierno. Dentro, el aire olía a cera de abeja y decadencia. Salones repletos de tapices raídos y vitrinas de cristal que guardaban horrores, monedas con efigies de tiranos. Anillos grabados con iniciales ajenas.
Abuelo Ruiz nos esperaba en una biblioteca que parecía salida de un sueño febril, un hombre de 80 años, encorvado en un sillón de cuero, con piel apergaminada y ojos que brillaban como monedas falsas bajo la luz de un candelabro. Antonio. Mi lobito. Grazno. Extendiendo una mano temblorosa. Y tú debes ser el ratoncito lector. Bienvenidos a la herencia. No hubo abrazos. Solo un brindis con jerez añejo que sabía a veneno. Elena se mantuvo al margen, anotando detalles en su libreta como una fiscal implacable. Cuando le mostramos las cuentas, las cartas, la moneda marcada, abuelo soltó una risa que crujió como hojas secas. Traidores. Todos sois traidores. Vuestro padre me robó primero, se llevó un cargamento de oro en los 50. Lo escondió para su revolución. Yo solo reclamo lo mío. Antonio entendió eso. Tú, Javier, eres igual de ciego que él. La rabia me inundó, caliente como el sol de mediodía. Mentiras. Papá murió pobre por ti. Devuélvenos el dinero. Cierra esta farsa. Él se inclinó adelante. Su aliento a muerte y tabaco. El dinero es mío. Pero os daré una prueba, la ubicación del tesoro que vuestro padre escondió. Búscalo. Y quizás salvéis la tienda. Fallad. Y os hundo con demandas. La ley está de mi parte, soy Ruiz, no un gitano de las calles. Elena intervino. Su voz un látigo, esto es extorsión. Tenemos pruebas. Pero abuelo solo sonrió, revelando dientes amarillos. Pruebas mueren con testigos. Niña. Salimos de allí con una caja de madera de pistas. La llamó él, el corazón latiéndome en los oídos. En el coche de regreso, el silencio era un abismo. Antonio juró que todo terminaría allí, que confrontaría a abuelo legalmente. Elena me besó la mejilla, susurrando, lo resolveremos. Amor. Juntos. Pero yo, mirando la caja en mi regazo llena de monedas marcadas, mapas garabateados, sentía la venganza cuajando como sangre en una herida abierta. Esa noche, en Sevilla, soñé con la marca extendiéndose por mi piel, un tatuaje invisible que me impulsaba hacia el borde. Los días siguientes fueron un torbellino de investigación. Elena y yo desentrañamos los mapas, llevaban a ruinas romanas en Itálica, cerca de Santiponce, donde papá había trabajado de joven. Tesoro real, murmuró ella, emocionada, mientras acampábamos en la tienda con café y documentos. Antonio se distanció, ocupado con clientes, pero yo notaba sus llamadas nocturnas, susurros al teléfono que olían a traición renovada. Una mañana, encontré un mechón de pelo de Elena en su chaqueta al no mío, y el mundo se resquebrajó. ¿Qué has hecho?, le espeté cuando lo arrinconé en la cocina. Él palideció, pero mintió con maestría, nada, Javi. Celos tuyos. La duda se convirtió en paranoia. Vigilaba sus movimientos. Instalé un rastreador en su teléfono, un acto vil que me avergonzaba. Pero la familia sangraba. Las coordenadas lo llevaban de vuelta a Córdoba. Reuniones con abogados de abuelo. Elena, ajena, planeaba nuestro futuro, huyamos después de esto. A Barcelona. Dejemos las monedas atrás. La amaba. Pero la traición de Antonio envenenaba todo, haciendo que cada caricia suya pareciera una deuda pendiente. El clímax de esa fase llegó en una excavación improvisada en Itálica. Bajo la luna llena, con palas robadas de un jardín, desenterramos una caja metálica oxidada, dentro. No oro, sino documentos o pruebas de que abuelo había falsificado la herencia de papá, robando tierras durante la guerra civil. Lo tenemos, exclamé, abrazando a Elena en la tierra húmeda. Pero cuando llamé a Antonio para contárselo, su voz era hielo, no vengas a la tienda esta noche, Javi. Hay una sorpresa. El presentimiento me erizó la piel.
Llegué a la calle Sierpes pasada la medianoche. La plaza desierta salvo por el eco de un guitarrista lejano. La puerta estaba entreabierta, luz filtrándose como sangre. Dentro, encontré a Antonio y Elena, besándose, sus cuerpos entrelazados contra la vitrina de monedas. El mundo se detuvo, el aire solidificándose en mi garganta. Javi, balbuceó ella, apartándose. Él solo sonrió, esa sonrisa de niño travieso. Lo siento, hermano. Abuelo me prometió más si te sacaba del medio. Elena siempre fue mía. La traición me golpeó como un toro enfurecido. Huí a la noche sevillana, la caja bajo el brazo, lágrimas mezclándose con la lluvia. En mi apartamento, solo con las monedas marcadas rodando por el suelo, juré venganza. No por dinero, sino por el alma destrozada. Llamé a un detective privado, un ex policía andaluz con cicatrices de la ETA. Encuéntrame todo sobre Ruiz. Quiero su ruina. Mientras tanto, planeé mi jugada, filtraría los documentos a la prensa. Pero primero, un golpe personal. Semanas de agonía siguieron. Elena intentó contactarme. Mensajes de arrepentimiento que borraba sin leer. Antonio mantuvo la tienda abierta, fingiendo normalidad. Pero las ventas cayeron, rumores de falsificaciones se extendían como reguero de pólvora. Yo me convertí en un fantasma, noches en blanco. Días en bibliotecas buscando leyes de herencia. El odio nutriendo mi delgadez hasta convertirme en hueso y tendón. El detective llamó un día gris, tu abuelo tiene cáncer terminal, pero ha transferido todo a Antonio. Y hay más, tu hermano falsificó la muerte de tu padre. No fue accidente, lo empujó por deudas. El shock me dejó sin aliento. Papá, asesinado por codicia. La marca no era solo metal, era fratricidio en ciernes. Decidí actuar solo. Organicé una reunión falsa en la bodega familiar del sótano donde papá forjaba sueños, invitando a Antonio con promesas de reconciliación. Elena no vendría, la excluí. Su traición un corte demasiado fresco. Cuando llegó, con su chaqueta de cuero y esa moneda en el bolsillo, lo esperé con la caja abierta. Documentos esparcidos como acusaciones. ¿Qué es esto? Javi, ¿tu venganza de ratón? Surrió. Pero yo cerré la puerta. El clic resonando como un disparo. Es justicia, hermano. Por papá. Por todo. Le mostré las pruebas, fotos del detective. Análisis forenses que confirmaban el asesinato. Su rostro se descompuso. El matador convertido en toro acorralado. Mentiras. Él me debía. Abuelo me obligó. Pero yo avancé. La rabia un torrente. Tú elegiste. Y ahora, pagarás. En ese instante, el twist me golpeó como un rayo. La puerta se abrió de golpe. Y entró abuelo. No muerto ni terminal, sino vivo y furioso. Apoyado en un bastón de ébano. Estúpidos. Todo era una prueba. Javier, tú eres el heredero verdadero, Antonio. El cebo. Elena estaba detrás. Pistola en mano no suya, sino de la policía. Lo siento, amor. Trabajaba para la Interpol desde el principio. Las falsificaciones eran una trampa para cazar a tu abuelo, el rey del mercado negro. El caos estalló, Antonio se lanzó sobre mí. Puños volando en la penumbra, abuelo gritó órdenes al mayordomo invisible. Elena disparó al aire, un trueno que nos paralizó. Pero en la confusión, Antonio agarró una barra de hierro de la forja, la misma que mató a papá, y la blandió contra mí. Rodamos por el suelo, monedas rodando como lágrimas metálicas. Y en un arrebato, mi mano encontró su cuello. Por mamá, jadeé, apretando hasta que sus ojos se vidriaron. Cuando la policía irrumpió alertada por Elena, era tarde. Antonio yacía inmóvil, abuelo herido en la refriega, y yo, cubierto de sangre, sosteniendo la moneda marcada. Lo maté.
confesé, el peso de la verdad aplastándome. Pero el twist final, las cámaras ocultas de Elena, lo captaron todo. No fratricidio, sino defensa propia. Antonio había confesado el asesinato de papá en voz alta. Grabado para siempre. El juicio fue un circo romano en la audiencia Previnch de Sevilla, con togas negras ondeando como capas de verdugos y flashes de cámaras perforando la niebla de mi culpa. Me senté en el banquillo, flanqueado por un abogado de oficio que sudaba más que un corredor en la romería del Rocío. Mientras la fiscal, una mujer deja en con ojos como cuchillos, diseccionaba mi crimen con precisión quirúrgica. El acusado estranguló a su hermano en un arrebato de venganza, motivado por codicia familiar, proclamaba, proyectando imágenes granuladas de la bodega, el cuerpo de Antonio torcido como una raíz muerta, monedas esparcidas como ofrendas a un dios pagano. Elena testificó primero, su presencia un puñal en mi costado. Vestida de gris perla, con el pelo recogido en un moño severo que acentuaba la curva traicionera de sus labios. Juró sobre la Biblia irónico, dada la profanación de nuestra historia. Javier actuó en defensa propia. Antonio confesó el asesinato de su padre. Blandió el arma. Yo lo grabé todo para la Interpol. La corte murmuró. Un zumbido de avispas en el calor agobiante del juzgado. Pero sus ojos evitaban los míos, y en ese vacío, reviví el beso robado, la doblez de su lealtad que me había hecho dudar de todo. Abuelo Ruiz, ahora confinado a una silla de ruedas por una pierna rota en la refriega de accidente. Según el informe, fue el siguiente. Su testimonio fue un veneno lento, describió cómo me había provocado para probar mi temple, pintándome como un hijo pródigo resentido. El chico siempre fue débil, como su padre. Antonio era el fuerte, el que entendía el negocio familiar, supervivencia en un mundo de lobos. La galería jadeó cuando reveló la fortuna al millones en cuentas suizas, propiedades en Marbella, heredada no por mérito, sino por la marca invisible de la sangre Ruiz, traición generacional. Yo apreté los puños bajo la mesa, recordando sus palabras en el cortijo, pruebas mueren con testigos. ¿Cuántas muertes más había planeado este patriarca podrido? Mi abogado contraatacó con las grabaciones de Elena. La voz de Antonio, ronca y quebrada, admitiendo el empujón fatal en la forja de papá, orquestado por deudas que abuelo había inflado a propósito. Fue un accidente. Él me debía la vida. Gemía la cinta. Un eco espectral que hizo palidecer al viejo. La fiscal torció la boca, ¿y las falsificaciones? El lavado de antigüedades robadas. Abuelo tosió. Un sonido húmedo como el río en crecida. Pero su sonrisa era de acero. Negocios legítimos. Pregunten a la Interpol. Ya han incautado todo. La Interpol. Elena había sido su peón desde el principio, infiltrada en nuestra tienda como una virgen en un lupanar. Recordé nuestras noches, sus risas fingidas, sus besos calculados para ganarse mi confianza, extraer confesiones sutiles sobre el flujo de monedas. Te quería de verdad, me susurró en el pasillo del juzgado, durante un receso, su mano rozando la mía a través de las rejas. Pero el deber. La ley es más grande que el amor. Mentira. En sus ojos di el cálculo frío de una espía, no la pasión de una amante. La aparté. El corazón un yunque forjado en la ira. Testigos desfilaron como sombras, vecinos del barrio de Santa Cruz que juraban que Antonio era un buen chico, siempre ayudando, ignorando sus noches de juerga en los bares de Triana, coleccionistas estafados que maldecían el nombre Ruiz desde Valencia hasta Bilbao, describiendo monedas que se desintegraban como promesas falsas. Mi tía Carmen, la hermana de mamá, la única familia restante, sollozó en el estrado. Javier era el bueno, el que cuidaba de su madre en el hospital. Antonio, siempre codicioso, como su abuelo. Sus palabras fueron un bálsamo amargo.
recordándome la pérdida de mamá, su último aliento, susurrando protégete de la sangre envenenada. El clímax del juicio llegó con mi testimonio. Me puse en pie, las piernas temblando como cañas en el viento de levante, y enfrenté la corte con la verdad desnuda. No lo maté por dinero, señores. Lo maté por el vacío que dejó en mí. Mi hermano me robó no solo la herencia, sino el sueño de una familia unida. Cada moneda con esa marca era un clavo en el ataúd de nuestra infancia, la forja de papá, las risas en la plaza, el juramento ante la tumba de mamá. Describí la bodega, el forcejeo, la barra de hierro silbando en el aire, un eco del asesinato de papá. Lágrimas rodaron por mis mejillas, no de arrepentimiento, sino de una catarsis furiosa. Abuelo nos usó como peones en su tablero de ajedrez eterno. Elena. Ella vio la verdad antes que yo, pero su silencio fue la traición final. La sala estalló en murmullos cuando el juez pidió un receso. En la celda contigua, solo con mis pensamientos, tracé la marca en la pared con una uña, cruz torcida, símbolo de fratricidios pasados. ¿Era yo el monstruo ahora? La ley dictaría. Pero el alma humana no perdona tan fácilmente. El veredicto llegó una semana después, bajo un sol de noviembre que teñía el Guadalquivir de oro falso. Absuelto de asesinato por legítima defensa, pero condenado a 3 años por obstrucción a la justicia, había ocultado pruebas contra abuelo inicialmente. Abuelo, por su parte, enfrentaba cargos por fraude y lavado, cadena perpetua en una prisión de lujo en Soto del Real. Su imperio desmantelado como un castillo de naipes. Antonio, muerto, fue enterrado en San Fernando con un epitafio pagado por mí, hermano. Perdóname la verdad. Salí del juzgado un hombre roto. La libertad un grillete invisible. Elena me esperaba afuera, flanqueada por agentes de Interpol. Podemos apelar lo tuyo, Javier. Y empezar de nuevo. Su mano extendida era una rama en la tormenta, pero yo la rechacé. Tu nuevo comienzo no me incluye. La marca está en mí ahora. Me alejé por la avenida de la Constitución. El bullicio de la ciudad un rugido sordo. Monedas tintineando en mi bolsillo, las auténticas. Las que heredé de verdad. Los meses siguientes fueron un purgatorio andaluz. Me instalé en un piso modesto en Triana, lejos de la calle Sierpes, donde la tienda había sido clausurada y subastada. Trabajé como catalogador en el Museo Arqueológico, clasificando reliquias que ya no me fascinaban, cada denario un recordatorio de traiciones pasadas. Las noches las pasaba en tascas solitarias, bebiendo manzanilla hasta que el río parecía susurrar confesiones. Sueños recurrentes me asaltaban, Antonio resucitando de la bodega. Su cuello marcado con mi huella. Susurrando tú eres como yo, Javi. Elena desapareció en una misión en Barcelona. O eso decían los rumores. Supe por un contacto en la policía que había sido ascendida. Condecora por desmantelar la red de abuelo. Una carta llegó una vez. Perfumada con jazmín falso, te salvé. Aunque no lo veas. La venganza no cura, el perdón sí. La quemé en el balcón. Cenizas volando hacia el río como almas errantes. Pero la verdadera cadena era la herencia, con abuelo preso. Los abogados desenterraron un testamento oculto, dejando a Mir el ratoncito, la mansión de Córdoba y cuentas que sumaban 2 millones. Dinero manchado, ganado con sudor de inocentes. Vendí todo, donándolo a una fundación para víctimas de la guerra civil, justicia poética o expiación. Solo guardé una moneda, la de mamá, con la marca que ahora entendía como advertencia, no maldición. Un día de primavera, regresé a Itálica, la caja de documentos enterrada de nuevo bajo las ruinas. Arrodillado en la tierra fértil, cavé hasta tocar metal, y en lugar de desenterrar, sepulté la moneda final. Por papá, murmuré, el sol calentándome la espalda como una bendición tardía.
Pero al levantarme, un coche familiar se detuvo, tía Carmen, con un sobre en la mano. De tu abuelo. Antes del juicio. Léelo. Dentro. Una carta garabateada, Javier. Ganaste. Pero la marca no se borra. Se hereda. Usa el dinero para olvidar. O te consumirá como a mí. Adjunto. Un mapa nuevo, coordenadas a un tesoro en Gibraltar. El último clavo. La tentación me arañó. Pero los rompí. Pedazos flotando en el viento. No más cadenas. Sin embargo, la venganza tiene ecos. Semanas después, un artículo en El País, exagente de Interpol implicada en escándalo de falsos testimonios. Elena, acusada de fabricar pruebas para ascender. Su carrera en ruinas. Mi anónimo denuncia, un susurro a un periodista. Venganza sutil. La leí en un café. El café amargo en la lengua. Y por primera vez, sentí no alivio, sino vacío. La traición se propaga como el Guadalquivir en crecida, ahogando a todos. La vida después del juicio se convirtió en un mosaico de rutinas huecas, como los mosaicos romanos de Itálica que pisaba en mis caminatas solitarias por las afueras de Sevilla. Me despertaba al alba con el canto de los gallos lejanos. El apartamento en Triana impregnado del olor a pan recién horneado de la panadería vecina, un recordatorio cruel de las mañanas con mamá, cuando el mundo aún era entero. Preparaba café solo, negro como la bilis de la traición, y me sentaba en el balcón diminuto, mirando el río que serpenteaba perezoso, llevando secretos al Atlántico. Las monedas las había guardado en una caja de seguridad en el banco, no como tesoro, sino como reliquias de un naufragio personal. El trabajo en el museo era un bálsamo anodino, clasificaba fragmentos de ánforas fenicias, etiquetaba estatuas de mármol erosionadas por siglos de olvido. Mis colegas arqueólogos con barbas desaliñadas y pasiones por la Hispania prerromana me trataban con guantes. Susurros sobre el caso Ruiz flotando en los pasillos como polvo en una excavación. Lo siento por tu hermano, dijo una vez el director, un sevillano regordete con acento cantarín. Pero oye, chico, la historia está llena de fratricidios. Mira a Rómulo y Remo. Reí. Un sonido seco como huesos crujiendo. Pero en el fondo, su indiferencia me hería más que la compasión fingida. Noches eran peores, insomnio tejido con hilos de culpa y rabia. Revivía la bodega en sueños, el cuello de Antonio bajo mis dedos. Su gorgoteo final como un requiem ahogado, despertando empapado en sudor. El corazón martilleando como un yunque. Una vez, en la penumbra, saqué la pistola de Elena confiscada como evidencia, pero devuelta a mí como recuerdo por un policía compasivo. La sopesé, fría y pesada, imaginando su dedo en el gatillo durante la redada. ¿Me habría disparado si Antonio no hubiera confesado? ¿Era yo solo un peón en su tablero de justicia? La prensa no me dejó en paz. Titulares sensacionalistas en ABC y Diario de Sevilla. El fratricida absuelto, héroe o monstruo, entrevistadores acechaban mi puerta. Micrófonos como lanzas romanas. Rechacé todos. Pero el escándalo reverberaba, la red de abuelo desmantelada llevó a redadas en coleccionistas de toda España. Desde el Prado hasta mansiones en la Costa del Sol. Un duque de Cádiz se suicidó. Avergonzado por joyas robadas, un político de Madrid dimitió. Su colección de monedas auténticas expuesta como fraude. Mi venganza, indirecta, se propagaba como un virus, y en cada caída, sentía un eco de satisfacción perversa. Elena reapareció en mi vida como un fantasma perfumado. Una carta certificada. No perfumada esta vez, sino con membrete oficial de la Interpol. Javier, las acusaciones son falsas, pero me han suspendido. Necesito verte. Por favor. Hay más en la marca de las monedas, un código que abuelo ocultó, que podría limpiar tu nombre por completo. Dudé. El papel temblando en mis manos. ¿Manipulación? ¿Redención?
Al final, accedí, un café neutral en la plaza de armas, bajo los arcos mudéjar que habían visto conquistas y caídas. Ella llegó puntual, demacrada pero hermosa, ojeras como medias lunas bajo esos ojos verdes que una vez me hipnotizaron. Gracias por venir, dijo, pidiendo un cortado con manos que no dejaban de retorcerse. Empezó despacio, la suspensión era temporal, un chivo expiatorio por el caos de la Operación Ruiz. Pero encontré esto en los archivos de tu abuelo. La marca no es solo un sello de traidores. Es un mapa cifrado, coordenadas a un búnker de la guerra civil, lleno de oro nazi escondido en España. Mi pulso se aceleró, recordé las leyendas que papá contaba. Tesoros de submarinos alemanes hundidos en las costas andaluzas. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, pregunté, mi voz un hilo tenso. Ella bajó la mirada, lágrimas perlando sus pestañas. Porque te debo la verdad. Te usé. Sí, pero me enamoré en el proceso. Cuando Antonio te traicionó con el beso. Lo planeamos para provocarte, hacerte confesar dudas. Pero falló, y todo se desmoronó. La rabia resurgió, caliente como el sol de agosto. ¿Me besaste por deber? ¿Cada caricia era un interrogatorio? Ella asintió, sollozando. Al principio. Después, era real. Ayúdame a descifrar el mapa, Javier. Podemos donarlo todo. Limpiar el legado Ruiz. La tentación era un sirena, redención compartida. Amor renacido de cenizas. Paseamos por el río esa tarde. El Guadalquivir lamiendo los muelles como lenguas de fuego. Hablamos de futuros imposibles de ella en Barcelona. Yo escribiendo mi libro sobre monedas como metáforas de traición. Al atardecer, en un banco bajo los faiques, la besé, no con pasión, sino con desesperación, probando si el veneno aún persistía. Respondió, salada de lágrimas, y por un instante, creí en segundas oportunidades. Pero el eco de las ruinas no miente. Esa noche, solo, descifré parte del mapa solo, coordenadas a una cueva en la Sierra Nevada. No un búnker nazi, sino un escondite de contrabando de abuelo durante los 70. Dentro, no oro, sino documentos o pruebas de que Elena había falsificado evidencias en operaciones previas, escalando rangos sobre cadáveres judiciales. Mi corazón se hundió, otro twist. Llamé a un contacto en la policía sevillana, un viejo amigo de papá, y confirmé rumores de corrupción en la Interpol, con Elena en el centro. La confrontación fue en su hotel, un tugurio en las afueras con vistas al aeropuerto. Ella abrió la puerta en bata, sorprendida pero no inocente. Javier, ¿qué punto signo de interrogación? Le mostré los documentos. Mi voz un trueno contenido. Eres como abuelo, usas la verdad como arma. El mapa era cebo para arrastrarme de vuelta, ¿verdad? ¿Para silenciarme sobre tus trapos sucios? Negó con vehemencia. Pero sus ojos traicionaron el pánico. No, amor. Es más grande, el oro existe. Y si lo encontramos. Testifico contra mis jefes. Salvamos juntos. Dudé. El abismo abriéndose bajo mis pies. Pero la marca en mi alma ardía, no más manipulaciones. Adiós, Elena. ¿Tu justicia es tan falsa como las monedas de Antonio? Salí a la noche granadina, el viento de la sierra azotándome como flagelos. Al día siguiente, envié los documentos anónimamente a un periodista de El Mundo. Venganza limpia. Sin sangre esta vez. El escándalo estalló global, corrupción en Interpol, agente española en el ojo del huracán. Elena fue arrestada en Barcelona. Su foto en portadas con esposas relucientes. Me escribió desde la cárcel, me lo merezco. Pero recuerda, la marca te hace libre. No esclavo. La carta la quemé, pero sus palabras se clavaron. Regresé a Sevilla cambiado. El vacío llenándose con propósito. Empecé el libro La marca de los Ruiz, un testimonio crudo de traición y redención.
firmas en ferias literarias, lectores andaluces que me abrazaban como a un hijo pródigo. Has honrado a tu padre, decían. Pero en privado. La soledad era un amante fiel, cenas solo entre Ana. Flamenco en tabancos donde el cante desgarraba el alma. Un twist final llegó en forma de paquete de la prisión. Abuelo. Dentro. Una moneda única, un aureo auténtico. Sin marca. Y una nota, la verdadera herencia, pureza. Usa tu voz. No tu puño. Murió esa semana. Solo en su celda. El imperio reducido a nada. Lloré no por él, sino por el niño que fui, el hermano perdido. La vida fluyó, publiqué el libro. Un bestseller que financió becas para huérfanos de la posguerra. Encontré paz en las ruinas, excavando no tesoros, sino verdades enterradas. Pero el eco persiste cada moneda que toco. Imagino la marca invisible, recordándome que la venganza es un ciclo, roto solo por el coraje de soltar. El éxito del libro me transformó en una celebridad reacia, un profeta andaluz de las sombras familiares que firmaba ejemplares en la Feria del Libro de Sevilla bajo toldos rayados que olían a tinta fresca y frituras callejeras. Lectores se agolpaban, viudas de Triana con ojos enrojecidos por recuerdos, estudiantes de historia con libretas garabateadas de preguntas. ¿Cómo perdonas lo imperdonable?, me preguntaba una chica de Córdoba, eco de mi propia herida. No perdonas, respondía yo. Mi voz ronca por noches de escritura febril. Transformas el veneno en antídoto. Ellos asentían, pero en sus rostros veía mi reflejo el hambre de cierre que la vida rara vez concede. Elena salió de prisión tras 6 meses. Un trato por delatar a sus superiores corruptos. Supe por la prensa. Ex agente colabora en purga interna de Interpol. No contactó. Y yo no busqué, el corte era limpio. Aunque sangrara en sueños. En cambio, la venganza se volvió introspección. Visité la tumba de Antonio en San Fernando. Flores de azahar marchitas en la lápida. Hermano, si hubieras elegido diferente, susurré. El viento quería mis palabras a las olmeras. Un sacerdote gitano pasó, bendiciéndome con un crucifijo de plata. La sangre clama, hijo, pero Dios escucha el silencio. La fundación creció, legado Ruiz, becas para hijos de familias rotas por la codicia, deudas, divorcios, herencias disputadas. Inauguré la primera en la Plaza de España, bajo los mosaicos que narraban glorias imperiales, ironía no perdida. Tía Carmen habló. Su voz temblorosa, Javier honra a los caídos. Que esta sea nuestra redención. Aplausos. Flechis. Pero en el fondo, sentía el fuego bajo las cenizas, la marca no extinguida. Solo bancada. Un nuevo conflicto surgió sutil, un sobrino lejano de abuelo. Un primo de Madrid llamado Raúl. Reclamó parte de la herencia donada. Es mía por derecho sanguíneo. Bramó en un email, adjuntando árboles genealógicos falsos como las monedas de Antonio. Era un trepador de oficinas, con trajes italianos y ambición que apestaba a colonia barata. Me citó en un bufete de la Gran Vía sevillana, rodeado de leguleyos con corbatas de seda. Tío Javier, el viejo nos debe a todos. Ese oro nazi aún está ahí. Únete, y compartimos. La tentación resurgió, un demonio familiar. Recordé el mapa de Elena, las coordenadas a la Sierra Nevada. ¿Pruebas?, pregunté, fingiendo interés. Él sonrió, sacando un pergamino amarillento, un fragmento del código de la marca. Abuelo me lo dio antes de morir. Somos familia, después de todo. Pero investigué, Raúl era un impostor, hijo ilegítimo de un sirviente. No sangre Ruiz. La rabia familiar bulló, pero esta vez, la canalicé legal, una demanda por fraude, respaldada por detectives que desenterraron sus deudas de juego en casinos de Marbella. El juicio contra Raúl fue un eco menor del mío, testigos de sus timos, facturas de deudas como montañas.
Él se derrumbó en el estrado. Lloriqueando, solo quería un pedazo del sueño Ruiz. Lo condenaron a restitución. Y en el pasillo. Me escupió, eres peor que el viejo. La marca te corrompe. Sus palabras me helaron, ¿era verdad? Salía al sol. El Guadalquivir brillando inocente. Y juré no más batallas. Pero el fuego bajo las cenizas arde eterno. Una noche de tormenta. Solo en el apartamento. Recibí una llamada anónima, voz distorsionada. Acento andaluz. La traición no acaba. Ruiz. Elena miente aún, guarda un secreto sobre tu padre. Colgó, dejando estática como zumbido de avispas. Dudé. El teléfono caliente en mi mano. Perenoy, ¿verdad enterrada? Al día siguiente. Conduje a Barcelona, la ciudad de Gaudí y secretos catalanes. Elena vivía en un ático modesto en el Eixample. Vistas a la Sagrada Familia que ironizaban su torre derruida. Abrió la puerta. Sorprendida pero serena. Un vaso de vino en la mano. Javier. ¿Qué te trae? Le mostré la transcripción de la llamada. Ella palideció, invitándome a pasar. Sobre el vino y la lluvia que azotaba las ventanas. Confesó, tu padre no fue empujado por accidente total. Antonio lo confrontó. Sí, pero yo. Investigué antes. Hay cintas de la forja, papá planeaba delatar a abuelo a la policía franquista. Por robo de arte judío. Antonio lo sabía. Y en la pelea, la barra se soltó. El mundo se inclinó. Papá era el traidor primero, ella sintió, lágrimas rodando. No lo mataron. Fue un forcejeo. Pero Antonio lo encubrió. Y abuelo lo usó para controlarlo. Yo lo supe tarde. Durante la operación. El twist me destrozó, mi venganza. Construida sobre una verdad a medias. Abracé a Elena. No por amor, sino por humanidad compartida. Ayúdame a quemarlo todo. Dije. Juntos. Destruimos las cintas, archivos digitales borrados. Copias físicas incineradas en una chimenea improvisada. Ahora sí. Cierre. Murmuró ella. Y por primera vez, creí. Regresamos a Sevilla como aliados frágiles. Colaboramos en un documental para TVE, La marca oculta, exponiendo el ciclo de traiciones Ruiz sin sensacionalismo, solo hechos crudos. Estrenado en el Alcázar, con antorchas iluminando patios moriscos. Fue catártico, aplausos. Debates sobre herencias tóxicas en España post-Franco. Raúl, viendo su ruina en pantalla, se retractó públicamente, mudándose a Portugal avergonzado. Pero el fuego persiste. En sueños, papá aparece, no como víctima, sino cómplice, la marca es elección, hijo. Despierto sudando, pero ahora con resolución. Viajo a ruinas, no excavando, sino meditando en itálica. Toco mosaicos que narran caídas imperiales, recordando que los imperios familiares o nacionales quedan por codicia interna. Elena y yo. Somos amigos, quizás más. Cenas ocasionales entre Ana, donde el flamenco canta de pérdidas y renacimientos. La venganza fue nuestro infierno, dice ella una noche, su mano en la mía. El perdón, el puente. Asiento, pero sé, el fuego bajo las cenizas nunca se apaga del todo, solo se transforma en luz. Años después, Sevilla me ha devuelto su abrazo, el azahar florece anual en mi balcón ampliado. El Guadalquivir ya no susurra maldiciones, sino promesas de flujo eterno. El libro se convirtió en trilogía La marca eterna. Sombras heredadas. Redención en metal. Vendidos en ediciones baratas para escuelas andaluzas. Donde chavales de barrios como el mío aprenden que la historia no es solo reyes caídos, sino elecciones que forjan o quiebran almas. La fundación prospera, becas que han salvado a cientos. De gitano huérfano a hijo de banquero arruinado, todos tocados por la codicia que una vez me consumió. Elena es mi constante, no amante tormentosa, sino compañera serena.
Vive en Triana ahora, un piso contiguo al mío, separados por una pared que oímos respirar. Colaboramos en exposiciones, monedas de la memoria, vitrinas en el museo donde piezas marcadas la auténticas. Esta vez narran historias de traidores y redentores. Mira esta, dice ella una mañana de montaje, pasándome un denario de Trajano con una cruz incisa. Simboliza el fin de un reinado. Como nosotros. Sonreímos, nuestras manos entrelazadas sobre el cristal. El pasado un eco distante. El último twist llegó quieto, como el amanecer sobre la Giralda, una carta de la prisión. No de abuelo muerto hace 2 años, solo, como merecía, sino de su mayordomo, el encorvado que abrió las verjas del cortijo. Señor Ruiz, su abuelo dejó esto para usted. Dentro, no mapa ni oro, sino un diario encuadernado en cuero agrietado, confesiones de un viejo arrepentido. Maté sueños antes que cuerpos, escribía. Antonio era mi espejo, Javier, mi salvación. La marca era mi vergüenza, no maldición. Lágrimas empañaron las páginas, abuelo había amado a papá a su manera torcida, desheredándolo para protegerlo de la oscuridad del negocio. El asesinato de la forja, un accidente encubierto por culpa mutua, papá había sabido de los robos y callado por lealtad filial. Quemamos el diario en una hojera en la playa de Cádiz. El mar Atlántico, lamiendo las llamas como absolución. Ciclo roto, dijo Elena, su cabeza en mi hombro. Asentí. Cenizas disolviéndose en olas que borran huellas. Hoy, camino por la calle Sierpes, donde la tienda fue, ahora una librería con mi foto en la vitrina. Un niño me reconoce, ¿eres el de las monedas traidoras? Río, arrodillándome. Sí, pero las verdaderas son las que eliges llevar. Le doy una peseta auténtica, sin marca, y sigo, el sol calentándome la nuca. La venganza fue mi abismo, PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenwebe que cegó. TUI símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG que ahogó. Toantín que enredó. H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN que curó. H símbolo 1 EADUQ símbolo 1 EA3, Antonio muerto. Abuelo preso. Elena redimida. Yo forjado en fuego. Pero en el horizonte. Luz, familia elegida. No sangre, sino lazos de verdad. Sevilla susurra, vive, Javier. La marca se desvanece con el tiempo, pero el coraje perdura.